Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, nuevamente estamos con la segunda parte del módulo uno en razonamiento jurídico aplicado en la Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan y San Luis, educación a distancia. Esta es la segunda parte. Entonces, arrancamos mostrando esta cuestión, que sería la teoría de la argumentación jurídica. O sea que hoy a la mañana, porque la otra la grabé a la mañana, ya vimos el tema de la lógica formal. Eh, Estoy tratando de poner musiquita para que quede. A ver si queda. Vamos a ver. Ah, vamos a ver. Ahí está. Bueno, teoría de la argumentación jurídica. Vieron que vimos la lógica formal, qué era la lógica, cuáles eran los elementos de la lógica, la tríada esa de concepto, juicio y argumentación o razonamiento, y que en determinados casos la lógica que era formal y abstracta se convertía en lógica aplicada cuando la utilizábamos en una ciencia determinada. Por eso podría llegar a ver lógica, lógica médica, lógica educacional o lógica jurídica para nuestro ámbito. Y uno de los elementos de la tríada es la argumentación. Cómo llegar correctamente a una consecuencia a partir de premisas de la manera más coherente posible. Ahí bajamos la música. Entonces, y eso sería la argumentación jurídica. Bueno, eh, nosotros les cuento que este video ya lo intenté grabar 2 veces, así que vamos, cada vez digo algo distinto. Se entiende por argumentar dar razones, y es un camino para llegar a un fin. Es un camino de la argumentación para llegar a un resultado correcto. Incluye la actividad y el resultado de la argumentación. Todo este PowerPoint lo van a tener en la clase puesta, salvo un error, que recién lo corregí, por eso tuve que iniciar de nuevo el video. Las teorías, después les voy a explicar cuál es el error, así que tienen que estar atentos a ver cuál es el error que había cometido en el PowerPoint. La teoría o las teorías de la argumentación jurídica tienen como objeto de reflexión las argumentaciones en contextos jurídicos. En particular, se interesa por el análisis del discurso justificativo de los jueces o de los abogados a los jueces en sus sentencias y resoluciones, y los abogados al hacer y plantear sus reclamos. Bien, también tenemos que tener en cuenta que la argumentación puede ser sobre los hechos ocurridos o sobre el derecho que sea aplicable, ya sea de un juez que en su sentencia o de un abogado en su escrito, abogado o abogada. También puede decirse que la teoría de la argumentación jurídica se centra en las cuestiones llamadas casos difíciles. Hay algunos que son casos fáciles, donde parece que todo fuera muy fácil, entonces se engloba directamente en la norma y la consecuencia es una sola, pero en general no son así, son casos difíciles donde se van enlazando argumentaciones y uno tiene que llegar a demostrar coherentemente la lógica y la veracidad lógica de la conclusión a la que arriba. Por otra parte, la teoría de la argumentación aplica al campo del derecho la distinción que elaboraron los epistemólogos, que son los que estudian la ciencia y el método de la ciencia, y entonces estos epistemólogos analizaron, así como si dijéramos, en un laboratorio, ¿qué hace el científico loco químico que está en el laboratorio? Hace un procedimiento y hay que ver si el procedimiento es correcto. Entonces el procedimiento es una cosa. Y después llegó un resultado. Entonces cuando llegó el resultado hay que ver si el resultado al que llegó es correcto. Bueno, nosotros también somos científicos locos en el derecho, y entonces tenemos el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación de una afirmación determinada. Muy bien, seguimos entonces con este tema y vemos. eh, el contexto del descubrimiento abarca la descripción y explicación de los procesos de la toma de la decisión judicial. Por ejemplo, contexto de descubrimiento en el sentido de no el momento final del descubrimiento, sino el proceso del descubrimiento. Por ejemplo, yo cuando estoy frente a un caso, primero desarrollo todo, veo lo que dijo la demanda, acuérdense, yo soy jueza, provisoria, pero jueza, veo lo que dice la demanda, veo lo que dice la contestación, entonces voy transcribiendo, dijo el actor tal cosa, dijo el demandado tal cosa, etc. Y entonces esa primera parte es bastante mecánica, al punto tal que yo he sugerido oportunamente a las autoridades pertinentes que podríamos elaborar algún tipo de inteligencia artificial para que lo lleve a cabo, porque es realmente convertir la demanda o la contestación en estilo indirecto y decir, bueno, vino fulano, dijo tal cosa, vino mengano, dijo tal otra cosa, es mecánica, y no estoy en realidad razonando nada. Es realmente cuando llego a una parte que se llama y considerando, es decir, primero dije los hechos, después digo y considerando, ahí vamos a ver, y considerando se llama, y considerando,
Y ahí vamos a analizar lo que dijo cada uno desde el punto de vista de los hechos y desde el punto de vista de las normas que se le aplican. Y eso todavía estoy en el contexto del descubrimiento, es decir, el contexto del proceso para llegar a un tipo de conclusión determinada. Bueno, habrá que ver si en ese contexto de descubrimiento es correcto lo que yo estoy diciendo o no, o estoy en un camino equivocado, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, en cambio, el concepto de justificación es cuando ya arribé a una conclusión, cuando ya arribé a una resolución, o el abogado que presenta el escrito ya presentó un caso y lo presentó correctamente, qué sé yo, por ejemplo, presenta un caso como amparo, el amparo es la última posibilidad que tenemos. No se puede presentar ningún amparo si no hay otro tipo de acción que se pueda presentar. Y si el abogado dice, yo estoy presentando el cobro de este pagaré como un amparo, bueno, realmente está planteándolo mal, está planteando equivocadamente porque no es el contexto adecuado, porque para hacer el cobro de un pagaré se hace un juicio ejecutivo, no un juicio de amparo. Es decir, ahí analizamos el resultado del escrito que metió el abogado en el juzgado y ahí vamos a ver que está equivocado, como esa conclusión a la que arribó. Entonces, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Además, en el contexto de justificación se distingue la justificación interna, que es lo formal de corrección, es decir, si de estas dos premisas, de estas dos oraciones, se puede concluir esto. Si yo digo, eh, a ver, el cielo es azul en Europa, el cielo es azul en América, el cielo es azul en Argentina, el cielo es azul en muchos países, el cielo es azul en todos los países. Conclusión, el cielo es azul por naturaleza. Bueno, habrá que ver desde qué punto de vista es correcta mi afirmación final en base a las premisas que yo le di. Pero desde un punto de vista meramente formal. En cambio, la justificación externa es, ¿tengo derecho a decir que el cielo es azul? ¿El cielo es azul desde qué punto de vista? ¿Cuál es la perspectiva de la que tomo el cielo es azul? ¿Azul qué significa azul? O sea, ya en la justificación externa ya vamos a ver otras circunstancias interseccionales, interdisciplinarias, que van a decir, bueno, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Cuánto más se acerca a la verdad de lo que estoy diciendo? ¿Qué normas se aplica a esto? Entonces, la justificación interna y la justificación externa. Acá tenemos el cuadrito que dice argumentación o razonamiento jurídico, contexto de investigación y descubrimiento, contexto de justificación, y dentro del contexto de justificación, la justificación interna, la justificación externa. Ahora, bueno, acá está el error, así que el que esté atento, este era el error que tenía el PowerPoint, que no lo pienso corregir, después lo corrijo acá. Cuando dice punto 4, antes decía solamente la justificación externa, y ahora he puesto la justificación interna y externa del razonamiento. Entonces, acuérdense, la justificación interna es la justificación formal desde el punto de vista de si las premisas están correctas y ver si el resultado es acorde a las premisas, pero podría decir cualquier cosa dentro de esas premisas. Es formal. En cambio, la justificación externa, vamos a ver que está por acá, entonces, la justificación formal, como les digo, es la interna, que es la de los razonamientos, la deducción, la de que no toman en cuenta la argumentación aplicada, sino que son esos casos que hablaba Aristóteles desde el punto de vista de la lógica, así A más B, C, así, no importa el resultado en realidad, importa nada más que lo que se diga como solución corresponda formalmente a las premisas dadas. Esto se llama, esto que corresponde a las premisas dadas en base a un control meramente formal, hipotético, se llama control de deducibilidad formal. Es decir, se puede deducir estas conclusiones a partir de estas premisas, pero no estamos viendo si las premisas son verdaderas o no. Este control de deducibilidad formal determinará si la conclusión se infiere, es decir, se deduce, se concluye, se llega a esa conclusión según reglas lógicas que estén correctas, a partir de las premisas normativas y fácticas, de modo que solo analizando esa estructura sintáctica resulte que es correcto o válido, por más que lo que esté diciendo sea cualquier cosa. Si yo digo, el ser humano es un unicornio, eh, el ser humano es un unicornio, la mujer es un ser humano, la mujer es un unicornio. Bueno, desde el punto de vista formal es correcto, porque la premisa mayor establece un género y una conclusión, la premisa menor establece una especie de género, y después la conclusión dice, bueno, esta especie tiene la misma característica que dije en la premisa mayor. Entonces no se fija si es verdad o no que existan los unicornios, o que el ser humano sea un unicornio, sino si
es correcta la forma en que lo deduje. Entonces, esta sería la lógica formal o deductiva. La deducibilidad formal. Y acá, por ejemplo, acá les puse un caso, pero aplicado de deducibilidad formal, donde el silogismo es correcto, pero lo que dice es incorrecto. Aquí, por ejemplo, dijimos, un abogado que presenta un escrito y dice, señor juez, ahora ocurrió un accidente, ahora, en el último año, se aplica la ley 9688, fíjense que la ley 9688 es del 2015, del 1915. Se aplica la ley 9688 que dice que el artículo 4 dice que los accidentes no se indemniza cuando haya culpa grave del accidentado. Este es un abogado que contesta la demanda, en realidad. Contesta la demanda y dice, como se aplica la ley 9688 y hubo culpa grave, está probado que hubo culpa grave, entonces no hay que indemnizar. El silogismo estaría correcto. El problema es que el razonamiento está incorrecto porque el contenido está incorrecto, porque no se aplica la ley 9688 porque está ampliamente derogada, porque, como les digo, data de 1915. Bien, entonces, este razonamiento parece un... ay, mira, le puse otro error. Ahí encontré otro error, 2015 dice. Este razonamiento parece un silogismo correcto desde el punto de vista formal, pero aún no se ha analizado la verdad de lo que afirma cada premisa y además la aplicabilidad de lo que ahí afirma, porque la ley 9688 es de 1915, no de 2015. Así que dos errores. Yo les voy a preguntar en el foro cuáles son los dos errores que tenía el PowerPoint. Me van a tener que responder. Así voy a saber si vieron este video. Bien, entonces, sigamos. El silogismo judicial. El silogismo, acuérdense, el silogismo es cuando, eh, ¿se acuerdan la tríada? Concepto, idea, juicio, argumento. El juicio es cuando unimos dos conceptos con algún enlace, con algún verbo generalmente, dos o más conceptos. Entonces, por ejemplo, ya idea sería, eh, por ejemplo, un accidente laboral. Es una idea o un concepto. eh, Acá tenemos el juicio. El accidente laboral en determinadas condiciones debe ser resarcido, es decir, se tiene que pagar, debe ser resarcido. Un accidente laboral debe ser resarcido. Argumentación. Las determinadas condiciones consisten en que el accidente debe ocurrir en ocasión y con motivo del trabajo. Todo accidente laboral en determinadas, así sería, todo accidente laboral en determinadas condiciones debe ser resarcido. Conclusión, el accidente laboral debe ser resarcido porque en este caso concreto ocurrieron en ocasión y con motivo del trabajo. Toda esa argumentación para llegar a esa conclusión. Y el juez hace toda esa argumentación, que cuando es de esta forma deductiva se llama silogismo, silogismo judicial. El silogismo judicial aparece como una especie dentro de los silogismos, que de esto habló Aristóteles en sus obras sobre lógica, hace como, no sé, 3000 años, eh, o, sí, antes de Cristo. Entonces, el silogismo judicial es un tipo de silogismo, porque el silogismo forma parte de la lógica formal. Pero acá, acuérdense, estamos hablando de silogismo aplicado al derecho. Entonces, el silogismo judicial es un tipo de silogismo práctico. Como les dije, puede haber silogismo médico, silogismo educacional, en este caso, silogismo judicial. Entonces, analicemos el caso del silogismo en el caso de una sentencia. Se puede reconstruir la sentencia como si fuera una decisión en sí misma. Una decisión se puede reconstruir como si fuera un silogismo, un acto racionalizado, una estructura ideal donde hay una premisa general, después hay una premisa menor y una conclusión. En general, la premisa mayor es, existe la norma que dice tal cosa, esa es la premisa mayor. Existe la norma que dice que todo accidente de trabajo en ocasión y con motivo del trabajo debe ser indemnizado. Premisa menor fáctica, hechos. Fáctica significa hechos. Hechos. En el caso concreto, en el día tal por cual, el señor estaba en el trabajo y se le cayó un émbolo sobre el dedo de la máquina, por lo tanto, le sacó una parte del dedo y fue determinado un grado de incapacidad. Ahí tiene la premisa menor fáctica. Y la conclusión, solución, es, en consecuencia, debe ser indemnizado ese accidente, dado que coincide con la premisa mayor normativa que describía cómo tenía que ser un accidente de trabajo. Entonces, así, la sentencia, según la Corte Suprema de Justicia, debe ser una derivación razonada del derecho vigente y de las circunstancias probadas de la causa. A mí me encanta poner siempre en qué caso lo dice. Bueno, en este caso concreto les traje
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Anselmi contra AFIP, Anselmi contra AFIP, que dice que toda sentencia debe ser una derivación razonada del derecho vigente. El derecho vigente, los hechos, conclusión, la derivación razonada. Muy bien. En su estructura formal, la sentencia tiene una justificación interna. La premisa mayor normativa, la norma, la premisa fáctica y la conclusión de ese silogismo jurídico. Ahí está la solución del juez, que es la resolución que él toma y que está fundado en lo anterior. Por eso las sentencias de los jueces no pueden ser arbitrarias. Arbitrarias significaría que no tengan fundamento. Sí, tienen que tener fundamento, fundamento en las normas y basados en la coincidencia en los hechos que les plantean las personas que vienen ante su juzgado, ¿no es cierto? La lógica jurídica será una dimensión y control en la teoría de la argumentación, hasta qué punto hay control, hay deducibilidad, se puede deducir de esa norma general, con esos hechos, se puede deducir esa conclusión. ¿Hay deducibilidad o no hay deducibilidad? Eso es lo que va a analizar la lógica jurídica, lógica aplicada en el derecho. Ahora viene ese tema que yo les decía de los casos fáciles y los casos difíciles. Puede haber casos fáciles, que creo que ninguno lo es, casos fáciles en los que el juez solamente aplica la norma. Por ejemplo, sí puede llegar a haber casos fáciles. En el derecho laboral puede ser que planteen, hay una norma en el derecho laboral que es que cuando termina la relación laboral por cualquier causa, por despido, por renuncia, por lo que sea, la parte demandada, la empleadora tiene que entregar la certificación de servicio que tiene la constancia de todos los aportes que le hicieron durante la relación laboral. Y si no lo hace, a los 30 días la parte actora, la parte del trabajador, puede reclamarle mediante un telegrama que es gratuito, sí o sí, después de los 30 días, se lo reclamo, bajo procedimiento de esta norma que se llama el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que tiene nada menos que una multa de 3 meses. En realidad no es una multa, sino como un agravamiento causado por el incumplimiento de la empleadora, de 3 meses de sueldo. A veces es bastante plata. Entonces, muchas veces hay juicios que simplemente reclaman eso. Entonces dice, señor juez, terminó la relación laboral, me pagaron todo, todo bien, pero nunca me dieron la certificación de servicio, yo mandé el telegrama, no me contestaron, así que vengo a reclamar no solo los documentos que me tienen que dar, sino la multa del artículo 80. Y uno analiza, y bueno, le corro traslado la demanda, el otro dice, ay sí, ups, no le di nada, o no contesta, o similar. Entonces uno analiza, ve que inmediatamente los hechos, o sea, la omisión de no haber entregado esa documentación y el hecho de que la actora, de que el trabajador mandó el telegrama, encaja perfectamente en la norma, es decir, tenemos norma, hechos, y entonces fácilmente llego a la conclusión de que sí corresponde la multa y no hay más que discutir. Corresponde la multa del artículo 80, 3 meses de sueldo de multa. Esos serían los casos fáciles. Pero hay otros casos complicados o casos difíciles que requieren argumentar. En el otro video, en la otra clase, les contaba de casos de la ley de contrato de trabajo que tiene que la ley de contrato de trabajo está dictada, que es una hermosa norma, bastante de avanzada, está dictada en el año 74, hace muchos, muchos años, casi 50, y está basada en una perspectiva de que en general la mujer va a trabajar, pero cuando va a trabajar es medio que porque es soltera y no tiene hijos, después si se casa, bueno, tiene que trabajar part-time o dedicarse a la casa, o una cosa así. Porque todo el tiempo la mujer es vista como, si bien lo dicen formalmente que son todos iguales, pero siempre está esa idea de que la mujer hay que protegerla, no la dejan trabajar de noche, así, toda una cosa así. Entonces, hoy en día, ya la ley de contrato de trabajo hay que hacer un esfuerzo por realizar planteos con perspectiva de género y entonces plantear, como les dije, el tema de la indemnización por despido discriminatorio del hombre que se casa, y no es la mujer que se casa, sino el hombre que se casa, u otras cosas, como por ejemplo, para la discriminación de la mujer embarazada exige que sí o sí se haya entregado o exhibido el certificado médico que diga la fecha probable de parto, cuando hoy en día con distintas convenciones internacionales se entiende que puede haber discriminación de las mujeres aún sin que se cumpla ese punto formal. Entonces,
hay que andar argumentando, hay que decir, mire señor juez, la norma dice esto, pero acuérdese que acá tiene por el otro lado la Convención de Belém do Pará, la Convención de CEDAW, de los derechos de la mujer, entonces aplicando esto con esto, argumentando, enlazando, puedo llegar a una conclusión distinta de lo que formalmente dice la norma. Esos son casos difíciles de argumentación y se requiere llevar a cabo tanto el abogado en su demanda o el abogado en su contestación de demanda, como el juez o jueza cuando dicta la sentencia. Son los casos difíciles que requieren una interpretación de la regla jurídica en conjunción con otras reglas, por eso les digo, la norma del 170, se llama 179 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, en conjunción con las convenciones internacionales de derechos de la mujer. Bueno, entonces, combinar eso con otras normas, o incluso en derecho civil se habla del diálogo de fuentes, me encantó ese término, diálogo de fuentes, que es muchas veces hablar por ejemplo, del Código Civil y Comercial, en conjunción con lo que dice la Constitución Nacional del año, con la reforma de 1994, y diversas convenciones internacionales. Entonces, ya no es solo el Código Civil, hay que hacer diálogo de fuentes. Ese diálogo de fuentes es una verdadera argumentación enlazada y son los casos difíciles de argumentar. Una cadena de argumentos subordinados para llegar a una conclusión. Entonces, ahora recién estábamos con la justificación interna, que era la formal, la hipotética. Ahora vamos a llegar a la justificación externa, que se refiere a que muchas veces no basta con que formalmente haya deducibilidad interna, sino que hay otras circunstancias que hay que ver, extralógicas, como dice acá en negritas. Entonces, para que la conclusión sea verdadera por razones lógicas, no solo debe el silogismo ser deductivamente correcto, la deducibilidad, sino que las premisas o puntos de partida deben ser válidas y verdaderas. Por eso yo les dije, no se podría decir el ser humano es un unicornio, la mujer es un ser humano, entonces la mujer es un unicornio. Desde el punto de vista de la deducibilidad está correcto, pero desde el punto de vista de lo extralógico no es correcto, porque la mujer, que yo sepa, no es un unicornio. Entonces, que tampoco no sabemos qué es el unicornio. Para eso, y como paso previo a la validez o corrección del razonamiento, se tiene que asegurar la verdad de las premisas. Lo más parecido a la verdad, porque la verdad está difícil de encontrar. La verdad de las premisas. Lo que no se garantiza mediante pasos propios de analizar el silogismo de la deducibilidad formal, de la lógica formal. Se requiere una actividad anterior o extralógica que la excede, y entonces esto se habla de la justificación externa. Entonces, puede haber razonamientos válidos con conclusiones erróneas, como ese tema de la mujer es un unicornio, o puede haber razonamientos inválidos con conclusiones verdaderas. No sé, no se me ocurre ninguno acá, pero imagínense un silogismo que esté mal armado, pero que la conclusión sea verdadera. Bien, entonces, eh, en este aspecto de la lógica, analizando la justificación externa, se debe analizar la premisa normativa, se deben identificar las normas, por ejemplo, se debe identificar, como analizamos recién, que decíamos que un abogado que estudió poco el tema, había dicho, bueno, hay que aplicar la ley 9688, que es de 1915, y no la ley que existe ahora, la 24557, que existe ahora, con todo el montón de normas que lo modificaron, pero la norma actual. Entonces, si yo aplico una ley que está ampliamente derogada, por más que el silogismo sea perfecto, externamente no va a ser correcta el razonamiento, porque la ley no va a ser la vigente. Entonces, esta es la justificación externa, hace, por ejemplo, a que sea correcta la norma que estemos aplicando. Debemos analizar las normas, ver si las normas tienen lagunas. En el otro video les contaba que hay una ley que se llama 24013 de Derecho Laboral, que en el artículo 10 no se sabe si se refiere a que simplemente el trabajador esté mal registrado, registrado por 4 horas y no por 8, o si además de esa circunstancia requiere como requisito para imponer una multa que se le hagan pagos por debajo de la mesa. No está clara la norma. Y como no está clara y se trata de multas, después hay que ver a qué resorte recurrimos. Si lo hacemos en favor del trabajador, como lo vamos a solucionar, o si lo hacemos en favor del multado. Como se trata de una norma penal, ahí regiría en la duda en favor de la persona multada, porque se trata de una norma penal. Bueno, eso ya es analizar qué hacemos al final cuando llegamos al resultado de este razonamiento. Entonces, hay que analizar si las normas tienen lagunas, si tienen inconsistencias o contradicciones, si hay coherencia entre las normas,
determinar si la norma que estamos analizando está vigente o bien está vigente para estos hechos en esa época. Después también, ese es analizar la norma. En cuanto a los hechos, hay que analizar también los hechos para ver si se, por ejemplo, en el caso de un juez, ¿qué se logró probar en el caso? Porque te pueden haber dicho muchas cosas en la demanda, pero no haber llegado a probar determinados hechos. Y yo me tengo que atener a los hechos que están probados, a menos que estén presuntos por alguna razón, por la presunción que haya creado la ley por alguna razón, que sería otro aspecto, ¿ven? Las presunciones son otros aspectos que refieren que son creadas por la ley. La ley dice, bueno, en caso de duda, vamos a estar en favor del trabajador. En caso de que no traigan los libros de sueldo, yo voy a considerar que lo que dijo el actor en la demanda era correcto, aunque no haya prueba de eso. Entonces, los hechos hay que ver cómo se probaron los hechos o si los hechos están presumidos por la ley por alguna razón. Todos estos elementos ya no son de la deducibilidad formal, del A más B igual C. Son de si la norma es correcta, si los hechos están probados, son como si fuera carne, fuera la vida, la vida exterior a la lógica en sí. Bueno, ahora vamos con la palabrita esta que me encantó, las aporías, problemas, desafíos y aporías. Hay un autor que se estudia en filosofía, estoy haciendo una diplomatura en filosofía muy linda, espero poder seguir haciéndola porque para todo se requiere tiempo, y ahí hablan de este autor que se llama Ronald Dworkin, Dworkin, me parece que es sin G, como está ahí, Dworkin. Es un filósofo del derecho que habla de la interpretación jurídica y la teoría del imperio de la ley. Su obra tiene varias obras, una de ellas es El imperio de la justicia y otras obras, y analizan este tema de las justificaciones internas y justificaciones externas de la argumentación jurídica. Y el Dworkin este nos habla de las lagunas, las fallas en los razonamientos, las inconsistencias, las aporías. Las aporías en el contexto del sistema jurídico se refiere a dilemas, contradicciones, cuestionamientos sin solución aparente que pueden surgir en la interpretación y aplicación de las leyes y normas legales. Estas situaciones problemáticas pueden originarse en razón de ambigüedades en la redacción de las leyes, o por conflictos entre una ley y la otra, o por desafíos en la forma en que tenemos que aplicar la ley en casos concretos. Las aporías en sí mismas son unos desafíos, son desafíos para los jueces, juristas, legisladores. Por ejemplo, les voy a contar una aporía ahora existente en San Luis, que es, tenemos, que esta semana se ha discutido eso en San Luis, en el medio de San Luis, porque, y a nivel nacional también se está discutiendo. Tenemos en San Luis un fallo en casación significa una resolución dada por el Superior Tribunal que tiene fuerza como de ley, debido a una norma que está en el Código de Procedimiento que dice que cuando hay un fallo en casación del Superior Tribunal, se comunica a los jueces y los jueces tienen que sí o sí aplicarlo. Si no lo aplican, es como chachás en la cola, falta gravísima, es como una norma que hay que aplicar, es realmente como si fuera una norma escrita o legislativa. Un fallo en casación, el fallo en casación dice que para las indemnizaciones, los montos que hay que pagar a las personas, cualquiera, civil o comercial o laboral, hay que pagar cuando se han atrasado en pagarlo, que siempre, por algo están reclamando, cuando se han atrasado en pagarlo, los intereses que se aplican son lo que se llama tasa activa. La tasa activa, que hasta hace 2 o 3 años venía bien. La tasa activa era un 2 o 3% mensual, hasta hace 2 o 3 años, good for you. Todo bien. El problema es qué pasa ahora, con la inflación que tenemos ahora, donde a veces llega a por lo menos un 0, un 8% mensual a veces. A veces en un par de meses se va a un 25%. Eh, y el trabajador, por ejemplo, en el caso del trabajador, que además toda la Constitución, los fallos internacionales y los fallos nacionales dicen que es sujeto preferente de derecho, sujeto preferente constitucional de derecho, de protección de derecho al trabajador, porque es el trabajo que es alimentario, que sirve para alimentar a la familia, toda la cuestión de lo que le pasa al trabajo y al trabajador, ¿no? Y ese sujeto preferente de derecho, cuando se ordena la demandada que pague, es algo, por ejemplo, que es un pago que debió ocurrir hace, no sé yo, 8 años. Si se aplicaba la tasa activa, bueno, era un 3% mensual, más o menos, y supongamos, hoy en día serían 10.000 pesos, o pónganle,
pero si se aplicara otro tipo de tasas o tasas con capitalización, el mismo monto, que era hace 8 años, se iría hoy en día a mucho más. Sería capaz que a 50, 4 veces más, 5 veces más. Y ese tema se está discutiendo a nivel nacional, pero se están matando por este tema. Eh, y entonces, lo que yo digo, hay una aporía acá, aporía en nuestro fallo en casación en San Luis, porque lo que era un fallo en casación aplicable perfectamente hace 3 años, no, hace 7 años el fallo en casación, porque es del 2017, hace 6 años con un 3% mensual, hoy en día con la inflación que se ha triplicado casi, es como que ha devenido en inconstitucional, en flojo en relación con los derechos de propiedad de las personas. Entonces, el abogado va a tener que argumentar ahí, decir, ¿por qué ese fallo en casación no se aplica? ¿Por qué, señor juez, le pido que aplique capitalización de interés? Otra cosa, otro sistema que no sea lo que dice el fallo en casación. Entonces, ahí hay una aporía, porque hay un dilema, hay algo que el abogado tiene que resolver cuando lo tiene que argumentar, y el juez lo va a tener que resolver cuando tenga que dictar la sentencia, porque además hay que jugarse para dictar una sentencia en contra de un fallo de casación del Superior Tribunal de Justicia. Hay que decirlo y plantearlo y resolverlo muy bien. Entonces, estas aporías son un desafío en el pensamiento, en cómo argumentar. Entonces, como dice acá, las aporías del sistema jurídico presentan desafíos complejos para los juristas, iba a decir turistas, juristas, jueces y legisladores, ya que puede requerir una reflexión profunda y creativa para encontrar soluciones, como les acabo de contar con la aporía famosa. Bueno, entonces, algunos ejemplos de aporías en el sistema jurídico podrían incluir conflictos entre derechos o entre normas, vacíos legales, como el caso ese que les conté de que no se sabía si decía que requería solo trabajo no registrado o trabajo no registrado y pagos por abajo, mal llamados pagos en negro, pagos por abajo. Cambios tecnológicos, por ejemplo, puede haber de cambios tecnológicos. Por ejemplo, tenemos una aporía en esto, miren. Nuestro código de procedimientos dice que todo decreto en el juzgado debe ser ordenado, decretado a los 3 días. Eso era en un código de procedimientos de hace 40 años, cuando para meter un escrito, vos lo tenés que meter en físico, en papel. Por lo tanto, el fin de semana no podías trabajar. O sea, no podías trabajar porque podías trabajar el lunes llevabas el escrito. Y ahora tenemos el cambio tecnológico de que todos los abogados y abogadas pueden deducir escritos y lo hacen desde la comodidad de sus casas, desde una computadora como esta en la que estoy trabajando ahora, un minuto y con la listita y ninki, 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 y en un minuto te llenan la canastita de escritos. Y cuando llegamos todos los lunes en el juzgado nos encontramos tenemos todos los días unos 600, 700 escritos y los lunes encontrás como 1000. Entonces, ahí ha habido un cambio tecnológico. Entonces, ¿por qué el código me sigue diciendo que yo tengo que sacar los decretos a los 3 días cuando eso es algo imposible? El cambio tecnológico se ha producido, la aporía se ha producido, y entonces ahí habría que hacer una modificación de la norma debido a que hay que argumentar y decir, si me llegan a reclamar, yo tengo que decir, no, mire, es imposible de llevar a cabo, resolver todos estos escritos en el mismo tiempo que se hacía cuando era escrito papel, porque el cambio tecnológico ha hecho que cambien las circunstancias y por lo tanto la norma debe ser modificada. Puede haber contradicciones con precedentes, con fallos judiciales anteriores. eh, Puede haber dificultad en determinar la responsabilidad, eso pasa mucho en el derecho laboral, ver si hay responsabilidad solidaria de terceras personas, además de la persona jurídica que la tenía al trabajador como registrado, que a lo mejor la persona jurídica tiene nada en su cuenta bancaria y detrás hay unas personas que tienen mucho dinero y que son en realidad los responsables. ¿Cómo hacer para llegar a ser los responsables solidariamente de esas personas? Bueno, el abogado tiene que argumentar en base a las normas, en base a los hechos, las probanzas, hasta llegar a un resultado. Las aporías. Seguimos con las aporías. Otro tipo de aporías, defectos semánticos y lógicos, vaguedad, ambigüedad, contradictoriedad o contradicción, inconsistencia, redundancia, lagunas. Y acá está otra vez Ronald Dworkin en el Imperio de la Justicia, creo que lo puse en el aula virtual. Ahí explica que hay cuestiones que pueden surgir en el ámbito del derecho debido a problemas en la redacción de las leyes y las normas, así como la interpretación y aplicación de las mismas. Hay defectos en la forma en que se ha dicho algo. A veces
le faltó una coma o le pusieron una o de más y eso te cambia el sentido de la norma. Puede ser vaga, puede ser ambigua, puede ser contradictoria la norma, redundante. Esto todo lo tienen en el PowerPoint, lo pueden ir leyendo allí. Bien, y ahí hemos terminado y estas son las referencias aproximadas, después otras fuentes también, con las que hemos trabajado este módulo número 1. Recuerden que tenemos la clase, la primera clase, que fue del día 7 al día 14, y la segunda clase que va del 14 al 21 de agosto. Cada clase tiene un pequeño cuestionario, pero yo les pido fuertemente que antes de hacer el cuestionario bajen el material, lean el PowerPoint o el documento de cátedra o vean el video. No hagan hagan algo que se llama sentido común, que es decir, bueno, no estudié nada, pero más o menos, qué sé yo, lo voy a saber. No hagan con sentido común el cuestionario, porque si sale mal y se le pasa las dos veces, yo no se lo voy a habilitar de vuelta, porque es puro trabajo, sino. Y otra cosa es cuando les pido un plazo para hacer el cuestionario, háganlo en el plazo, no me lo hagan abrir de nuevo, porque también digo que es trabajo, por favor. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase ya para el módulo número 2. Eso es todo.